Y bienvenidos al primer capítulo del podcast Ecuador. Un espacio divertido para que jóvenes e invitados especiales puedan interactuar sobre temas coyunturales, políticos, políticamente incorrectos también, y para que tratemos temas serios, pero Divertidos. Hoy está medio raro, debemos comenzar normal. Bienvenidos al primer capítulo de Podcast Ecuador, un espacio donde trataremos temas importantes Y divertidos con políticos, personajes invitados para tratar temas coyunturales, para que los jóvenes puedan también dialogar, debatir y, por qué no, también hablar de temas políticamente incorrectos. Sobre todo, contenidos serios, pero divertidos. Así que para arrancar en este nuevo capítulo es importante conocer sobre nuestro nombre. Primero, Konrad Adenauer. Así que, ¿por qué nos das un dato interesante? Bueno, Konrad fue a sus 73 años el primer canciller de Alemania. Él fue uno de los precursores para la formación de la Unión Demócrata Cristiana y también para la unificación y reconstrucción de Alemania y fomentar la democracia. De hecho, es uno de los pioneros de la Unión Europea. Buen dato, pero está mucho de Wikipedia. Creo que tal vez Cuéntame un tú, dato un curioso dato más novedoso, interesante es entonces. que, por ejemplo, Konrad Adenauer era un gran inventor y él inventó un pan nutritivo para la gente que estaba sufriendo desnutrición después de la Primera Guerra Mundial. Así que eso es un dato más interesante, pero iremos tratando otros temas durante todos los capítulos. Así que dicho eso, quiero presentarles a mi compañera de fórmula, a María Verónica Suárez. Es un gusto acompañarles en este podcast. Yo soy periodista, también graduada de la UDLA, quien agradecemos, por supuesto, por este gran espacio que nos brindan. Yo trabajé en el gobierno local durante algunos años, en algunos procesos de participación ciudadana, direcciones de comunicación, y actualmente soy gerente de proyectos acá en CAS, Ecuador. Y a mi lado está mi compañero, es Luis García, él es abogado. ¿Y qué más nos cuentas de ti? Chismes Bueno, de ti. un poco de chismes. Yo he trabajado relacionado a organizaciones organizaciones civiles y también he trabajado vinculado al tema del derecho constitucional, derechos humanos y también dentro de procesos políticos. Así que dentro de esto espero poder aportar para informarles y divertirnos un poco. Y para que conozcan un poco de la CAS, una fundación alemana que se encuentra presente en 120 países del mundo con 111 oficinas. Pero ya vamos entrando en materia y en pocos minutos estará con nosotros una súper invitada, la Dura de Tinta Digital, para que hablemos de política y nos divirtamos un poquito también. Nos va a aclarar algunas preguntas que vienen ahora en la coyuntura política, así que con esto creo que con el poder de la producción Vamos a traer con un efecto especial mágico vamos a hacerlo aparecer. este momento traemos a Suri. Ya tenemos aquí a una de nuestras mujeres power. Ella es María Rosa Suri. Ella es politóloga y fundadora de Tinta Digital. Ella también se ha vinculado en coordinación de proyectos sociales y ha sido investigadora de varias organizaciones de la sociedad civil. Suri, ¿por qué no nos cuentas algo más de ti? Hola chicos, Vero, Luis, la verdad muchas gracias por invitarme al podcast, estoy súper feliz, me encanta todo, me encanta el color rosado y obviamente por poder venir acá a conversar sobre los temas que nos mueve a algunas personas, que es la política. ¿Qué les cuento de mí? Pues bueno, una de las cosas que me encanta hoy en día es pasar en redes sociales. Me encanta crear contenido comunicativo, periodístico y político a través de las redes sociales. Entonces, sí, dentro de Tinta Digital hacemos eso e intentamos mezclar un poco a lo que está pasando hoy en día de cómo consumimos las noticias. Así que eso es una de las cosas que hoy en día me gusta un montón hacer. Oye, en redes sociales nosotros siempre vemos que te preguntan sobre cómo fue tu proceso de vinculación con el periodismo. ¿Tú qué haces? ¿Qué estudiaste? ¿Por qué nos cuentas un poco de eso? Bueno, yo estudié ciencias políticas, en realidad fue como que todo el mundo siempre me dice que soy periodista y no soy periodista, pero sí siento que la ciencia política te abrió un montón, un espacio como para poder trabajar hoy en día en temas periodísticos. Y el proceso fue un poco como que desde algo más del marketing hasta llegar a un tema de aprender a hacer periodismo, pero sí creo que las bases fueron fundamentales desde la ciencia política y más bien la comunicación se complementó en lo que hacía. Bueno, y creo que este es un logro y un mérito que tiene ahora Tinta Digital, que es un medio digital que tiene ya bastante alcance, bastante pegue con los jóvenes, sobre todo, que es llegar con estos lenguajes nuevos, con contenidos fuertes, serios, pero de una manera divertida, y de eso se trata también. Sí, exactamente, como que los temas, digamos, de marketing también te ayudaron un montón a eso, que nosotros creamos una marca
que no fue pensada al 100% como que alguien extraño, sino alguien que quería ser un amigo. Entonces, yo siempre digo como que no soy yo la que escribe, sino es Tinta con su voz la que está pronunciándose cosas que a veces nos cuestionamos los jóvenes. Así que si ustedes aún no conocen a Tinta, pueden irla a buscar en sus redes sociales como Tinta Digital. Tinta Digital, perfecto. Dicho esto, creo que vamos a entrar en el siguiente momento y hemos El preparado juego. algo especial para ti. El reto que me dijeron que tenía. Gas for Democracy, pero para hablar de temas también políticamente incorrectos. Así que hemos preparado estos Conrads de la suerte que han sido legalmente revisados, están notarizados, tienen la misma transparencia que cualquier sorteo de un hornado solidario. Así que puedes confiar que todo... Tenga dudas. Así que para que veas qué transparente es, tú vas a poder Elegir un Conrad, exacto, es Ya. un Conrad al azar. Algunos tienen un pase directo a la Asamblea Nacional. Ay, me voy. Me voy. Nada es mentiras. Nada es lo mío. Y con otros puedes escoger nuestro siguiente invitado. Así que, A ver, ya. Voy por el de la mitad, sí. ok, muy bien. Romper el círculo. Ok, muy bien. Así como vas tú. Los tratados internacionales son para romperlos, así como una relación de pareja. Esto funciona, no, se rompe así, hay continuidad, hay esa armonía. ¿Cómo funcionan los tratados internacionales? O sea, en realidad los tratados internacionales no puedes romperlos, no es como las relaciones que un día te cansaste y dijiste, ya no voy más, te boto de aquí. No, no funciona así. Incluso no hagan eso si le quieren a su pareja un poquito. Por favor, tengan respeto sobre las emociones de todos. Pero así mismo, como que los tratados internacionales hay que respetarlos. Hay un proceso justamente para poder llegar a ellos y creo que de esa misma manera pues se logra hacer todo un proceso para poder llegar a romper las relaciones con un país. Incluso ni siquiera se debe llegar a romper. Muchas veces hay negociaciones para poder evitar eso. ¿Y algún tratado bilateral que ahorita sea uno de los más destacados para Ecuador? ¿Qué más? Creo que uno que ahora recién estábamos hablando con Liz era del tema del Tratado de Libre Comercio con China. China. Mira, hace poquito. Ajá, ese siempre Liz a veces lo sabe nombrar cuando lo he escuchado. Que sin embargo ahorita se está esperando que nuevamente tengamos asamblea para poder dar continuidad a este tratado que sin duda afectará de forma beneficiosa a las relaciones y al comercio del país. Siguiente, Conrad. Es como el ofrecimiento. Primero lo suscribes, después lo tratas y ahí lo ratificas cuando te dan el sí definitivo. Bueno, Siguiente, Conrad. a ver, ¿Cuál? este. Ok. Vamos. A ver, como después de una relación en la que te pusieron los cuernos Nunca. y dejas de confiar en el amor, de creer en el amor, ¿debemos seguir confiando en la política después de tantas decepciones? O sea, creo que la respuesta se responde sola. ¿Cuántos no nos han engañado y hemos vuelto a enamorarnos de nuevo? Así te demores años, volvemos a caer. O sea, eso es ley. Entonces sí, hay que volver a confiar. Yo no creo que porque hubo algún representante político que tal vez no jugó o no sé, como que Entonces, no hay hizo lo que esperanza nosotros en el mundo. esperábamos. Sí, siempre hay esperanza. Creo que incluso viene mucho y creo que a veces suena un poco utópico, pero viene desde los ciudadanos también. O sea, la política muchas veces queremos empezar a cambiarla, pero si nosotros mismos no nos involucramos, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero ¿cómo ves este rol justamente de los jóvenes que se decepcionan de la política, que quieren también participar en política? Un mensaje que se les podría dar, porque a la final los jóvenes sí luchamos por causas y nos interesan las causas, pero no queremos decepcionar. Y justamente como que ahora las causas es algo que nos moviliza un montón. Yo creo que en realidad es como que algo negativo pensar que a los jóvenes no nos interesa la política. Justamente creo que a medida que pasa el tiempo, solamente con las redes sociales, creadores de contenido increíbles que hablan sobre temas sociales, desde temas feministas hasta temas políticos, te dan ese tono de dices, no, o sea, sí nos interesa, pero quizás no encontramos el espacio, o quizás siempre nos quedamos solo en lo negativo, ¿no? Entonces como que te decepcionas de la política por la corrupción, por ejemplo. Y una vez que ya todo el mundo habla de corrupción, en los medios te hablan de corrupción, entonces obviamente tú no vas a querer hablar de eso. Pero quizás si te muestran este otro lado de la política en donde te dicen, oye, ¿sabes qué? Puedes promover un debate. O ¿sabes qué? Puedes llegar a tomar ¿Cómo movemos decisiones. debate, por ejemplo? Porque hoy en día, si imaginamos nosotros los partidos políticos de los años 70, de masas, donde se reunían en las plazas foros, y claro. debatían, etcétera, eso ya no pasa ahora. Como, ¿cuál es la vía ideal? ¿Las redes sociales? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál es una buena forma de tener un activismo o vinculación en las redes Yo sociales? creo que en realidad las redes sociales nos están dando esa oportunidad, porque justamente había esta transición. Yo siempre hablo a veces cuando estamos a esos temas de periodismo, digo, todo está evolucionando y el periodismo fue una de esas cosas en donde
a ver, empezaste viendo la televisión y solo te informabas de esa manera. Hoy en día no solo que te informas, puedes interactuar si algo no te molesta o no te parece, etc. Asimismo funciona con los temas políticos, o sea, tú un político hoy en día tienes contacto directo a través de su Twitter y te responden, o sea, antes, hace años, nunca en la vida hubieras pensado que un político te podía responder. Así sabe su community, pero igual, es como ese mensaje se empieza a sonar. E incluso por eso hay políticos, por ejemplo, que se dice que gobiernan a través de Twitter, que no llegan a hacer todo lo correcto, pero creo que ya te empieza a dar esta cercanía en donde los jóvenes también pueden llegar a participar y que puede ser el primer paso para muchos otros participantes. Tener esa cercanía, pero ¿no sientes que a veces es un activismo también pasivo, el solo manejarnos por redes sociales? Por eso digo, como que puede ser el primer paso, pero luego como que obviamente hay que tomar otras acciones, ¿no? Porque quizás las redes no te van a solucionar, yo qué sé, alguna ley que tú quieres impulsar. Tienes que llegar también a un proceso, tal vez en la asamblea, llevar este proyecto, etcétera. Pero sí puede empezar, o sea, y también una de las cosas que yo creo que te dan las redes sociales es una voz. O sea, porque ya no eres tú solo, hay gente que confía en ti y estas personas también como que te respaldan. Y entonces ya no vas a ser, ya no soy yo, María Rosa, ya no es solo Luis o solo Vero que están conversando sobre un tema. Llegamos a ser luego 10,000 personas conversando sobre el mismo tema y empezando a poner como contenidos. Exacto. Qué bueno. Con esa gran explicación, creo que podemos pasar nuestro tercer Conrad de la suerte. Los que son rojos son los picantes. Este es mi nuevo trabajo, ¿verdad? ¿Todo es igual o la democracia es la peor mentira que nos han vendido los estados? Ay, Eso es fuerte. Eso es fuerte porque... Esta es pregunta para alguien que está haciendo su maestría en Flaxo, así que a ver. anoten. No, ahí está. No, pero la democracia sí es un término que para los jóvenes ya es muy utilizado. Es como, ya, tu ex te engaña, vuelves a confiar en él y otra vez te promete lo mismo y otra vez te promete lo mismo y te terminas decepcionando y ya no crees en eso. Y nos pasa eso ahorita con él. O sea, yo creo que ahí hay un problema también, y es que nosotros, sobre todo desde Ecuador, lo que tenemos recuerdos es siempre como que de un sistema democrático, o sea, no hemos sentido quizás en el país como un sistema dictatorial, por ejemplo, y que quizás pueden haber ciertos síntomas como autoritarios, pero que igual como los dejamos pasar. Entonces siento que tal vez por eso como que a veces es como esta típica pareja que te quiere y te quiere tanto que das por hecho que te quiere, o sea, pero no das la importancia. ¿Tú crees que el perfil del electorado ecuatoriano justo busca esto como gente autoritaria o es que tenemos problemas tan graves que no hay soluciones y estamos como a cualquier precio? Que estamos llevados por el mal. No se pase, claro, mal llevados. Sí, o sea, creo que en realidad ni siquiera los ecuatorianos, creo que los latinoamericanos tenemos a hacer eso, o sea, como que a creer que va a venir un líder o una persona que nos va a salvar de todos los males que tenemos y un mesías, literal. Y no es así, o sea, no pasa de esa manera, no es que viene alguien y que todo lo va a solucionar con un dedo, pero sí pasa, y no pasa aquí, o sea, hace poco hicimos una investigación con un medio de El Salvador y él nos decía, o sea, pasa de la misma manera que quizás en algún momento cuando nosotros teníamos un caudillo, sucedía y lo sentías así, como que la gente sentía que lo que él decía era lo correcto y no había nadie que lo deba criticar o cuestionar. Entonces llega a haber un problema, pero regresando a lo de la democracia. Exacto. ¿Qué es para ti la democracia? O sea, para mí es lo que estamos haciendo, o sea, pequeñas cosas. Yo creo que muchas veces nos acostumbramos a creer que solo ir a votar, elegir representantes y que sí, es parte de, pero no lo es todo. Y yo creo que hoy en día estamos viviendo momentos muy importantes, o sea, desde los temas tecnológicos que nos dan la oportunidad de participar, hasta estos temas en donde vemos consultas populares impulsadas por ciudadanos que se tomaron el trabajo de poder llegar y llevar a consulta, o sea, a votaciones a todas unas personas sobre un tema que quizás nunca nadie nos hubiera cuestionado, se hubiera preguntado. Entonces creo que esas pequeñas cosas son lo que hacen la democracia y que creo que si no viviéramos en una democracia no tuviéramos esa oportunidad e incluso tuviéramos hasta cierto medio de dar miedo de dar opiniones dentro de las redes sociales, cosa que no sucede en este país. Súper, ahora vamos ya entrando Vamos a en materia. los de la suerte. Recogidos de honra. Has pasado exitosamente esto. La prueba. ¡Ay, mi trabajo nuevo! Mi trabajo Tú, nuevo. joven promedio que consume redes sociales, no te quedes con lo primero, participa en redes, actívate. Y bueno, pues Sí. es una buena forma también Importante de también como que ver diferente información, o sea, no creo que porque sigues a una sola persona ya está ahí todo, o a un solo medio está toda la información, sino que en realidad necesitamos empezar a romper ese algoritmo que solo nos da satisfacción y empezar a buscar más cosas que nos incomoden para ser más Y tolerables. ese es un tema también que vamos a topar más adelante de cómo ser responsables informándonos y para estas elecciones que es algo clave para no tener luego un chuchaqui electoral. Vamos ya a ir entrando en materia de la política ecuatoriana. Suri, y aquí queremos ver también tu visión de algunos temas
trascendentales. Actualmente tenemos 8 binomios a la presidencia de la República, pero muchos de ellos son outsiders. Tenemos otra vez esta suerte de personas que no se han formado políticamente, que no necesariamente pertenecen a un partido, pero que ahorita figuraron, hicieron match con uno, como un Tinder político, algo que también ya vamos a topar con un experto. Pero me gustaría saber cuál es tu visión y si realmente estas personas que quieren trabajar en política apuntan a un discurso adecuado o son coherentes con lo que van a hacer, pese a que ellos se han visto alejados ya de esta materia. O sea, creo que en realidad juegan un poco a las fallas que hay dentro de nuestro sistema. O sea, los partidos políticos, organizaciones políticas en general que tenemos, no son fuertes en nuestro país. No encuentras una estructura sólida que digas, bueno, están formando líderes poco a poco que van creciendo y van subiendo a ciertos puestos. Llegan las elecciones y en ese momento las organizaciones políticas empiezan a buscar a qué personaje pueden llegar a poner. Entonces creo que desde ahí empieza la falla. Para mí, antes que solo culpar a los candidatos que hoy en día tenemos, creo que hay que ver más allá. Ajá, o buscar TikTokers, o sea, en donde dices, porque me van a arrastrar votos, y creo que ahí empieza el problema. Y yo sí creo que debería existir ya una reforma luego pensada para el tema de las organizaciones políticas. ¿Cómo se están estructurando? ¿Cómo está funcionando su democracia interna? O sea, porque quizás esto de que una cúpula dentro del partido elija a los candidatos no es lo correcto, y no así, no necesitamos que empiecen a participar. E incluso hasta eso puede llegar a funcionar un poco mejor con los temas ideológicos, porque hoy en día en el país cuando tú preguntas, bueno, ¿y este candidato de qué ideología es? Ya tienes dudas, porque quizás hoy día puede estar representando a la izquierda y mañana puede estar representando a la derecha, y es como, no puede funcionar de esa manera, porque luego ya vemos los problemas que trae, y lo vimos en la Asamblea Nacional que se disolvió, o sea, entre que habían ciertos políticos que se salieron de sus partidos, otros que luego decían que ni siquiera se reconocían por esas ideologías, dices, eso funciona por las fallas que hay dentro de los partidos. Y yo quiero retomar desde lo que tú has mencionado, que nos dices como tenemos candidatos sin ideología, pero esto es un poco cuando quieres venderte bien estas primeras citas, dices como que la gente quiere escuchar, pero lo transparente un poco hacia dónde quieres no ir, soy político, ¿sabes? Exacto, no soy Como político. si eso fuera bueno. Acá, Y lo venden así. Exacto, si nosotros buscamos un doctor que nos opere, buscamos el mejor doctor posible. Si nosotros tenemos un problema, tenemos un juicio, buscamos el mejor abogado posible. Pero cuando pensamos en quién gobierne, en quién lleve el país, no buscamos políticos profesionales. Es más, queremos el no político. Y ese es un... En las anteriores elecciones del 2021, vimos que hubieron varias alianzas, ¿no es cierto? Algunas pegadas con Pavita, otras con Brujita, pero finalmente no vamos a entrar a por qué estuvieron y por qué se rompieron. Pero llegamos ahora al año 2023 y tenemos nuevos candidatos que intentaron aglutinar la mayor cantidad de membretes de sus nombres. Y justo sin guardar estas líneas ideológicas, ¿no? Entonces tenemos gente que mezcla de estos aceites y aguas que uno pensaba como que nunca se van a buscar y ahí están coexistiendo. Y ves que llegan candidatos con propuestas y la idea es esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el futuro de estas alianzas? ¿Hay un proyecto país? ¿Qué hay por detrás de estos partidos? ¿Qué deberíamos esperar de estas alianzas raras, por decirlo así? A ver, yo creo que hay dos puntos ahí. Por una vez le acuerdo que leí que el tema de hacer alianzas a veces con ideologías diferentes puede llegar a ser bueno si quieres salvar al país, por ejemplo, de un autoritario, de un perfil autoritario o un perfil, por ejemplo, alguien que buscaba implementar elementos dictatoriales. Entonces, como que llega a ser bueno porque ahí estás defendiendo algo más grande que tu ideología, sino que la democracia. El problema aquí en el país es que quizás esto no se mantiene en el tiempo, o sea, no es que se llegan a hacer estas alianzas y dices, bueno, ¿sabes qué? Por la democracia vamos también a trabajar en proyectos políticos desde la asamblea para poder mantenerlo. Entonces, ahí sí empieza el problema porque no ves algo fructífero, o sea, y ves que también se están mezclando un poco más para poder llegar al poder o para poder mantenerse incluso dentro de un porcentaje mínimo que necesitan tener las organizaciones políticas para no desaparecer. Pero ya estamos ante este riesgo, ¿tú cómo lo ves? Yo, a ver, creo que en este momento no lo he sentido tan así, la verdad. Puede estar yo equivocada, luego me dirán ustedes, pero yo no lo he sentido muy así porque siento que como que al final, por ejemplo, en el caso de Yacu Pérez, si bien se unió con Democracia Sí, Unidad Popular, también estaba atrás Pachacuti, aunque no costó. Y al final él también se lanzó por Pachacuti las anteriores elecciones presidenciales. Entonces empieza a haber como una armonía y al final como que entre ellos hay ciertos como que momentos que comparten, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema ambiental, que es algo que los une. Entonces creo que sí están un poco como que en conjunto. Hay otros que quizás no están de esa manera, pero que al final como que dices, quizás es para llegar, es como este vehículo que necesitan.
pero lo que sí nosotros tenemos que tener ese ojo para adivinar y decir, a ver, ¿ellos están yendo a trabajar en conjunto o solo quieren llegar al poder y en ese momento sortearse quizás sus propios intereses? Y vamos a otro tema bastante álgido y es justamente esta participación de la mujer en la política. Vemos que ya el Código de la Democracia te garantizaba la paridad de género, luego hubo una disputa, un vaivén, primero el CNE. Que no se aplicaba. Pues sí que no, el CNE ya establecía que sí, después el CNE para estas elecciones anticipadas, de hecho dijo que no era necesario, después el tribunal ya declara que sí, luego retoma. Entonces, ¿cómo ves tú esta medida para que las mujeres realmente tengan un derecho más equitativo para la participación? ¿Es necesario hacerlo con cuotas políticas? Sí, yo creo que sí era necesario hacerlo con cuotas políticas, porque creo que ya tuvimos elecciones anteriores y no veíamos la participación de las mujeres dentro de puestos como un tema de una vicepresidencia o tema de para ser presidenta. O sea, creo que en realidad tuvo que venir la ley y decir, no, el 50% tiene que estar lleno de una cuota de mujeres, y ahí sí, hoy en día vemos que hay mujeres que están buscando la presidencia y mujeres que están buscando la vicepresidencia. Que de hecho a la presidencia solo hay una, tenemos a la candidata correísta a la presidencia. Pero al final es como que algo diferente, no lo habíamos vivido nunca de esta manera y creo que eso es lo que a veces te toca imponer, ¿no? Porque si eso no se ha llevado a cabo antes en el país, necesita venir la ley y decir, bueno, hay que hacerlo sí o sí. ¿Por qué? Porque también eso te puede motivar a más personas a que participen. Es que yo creo que más allá de que te obliguen a la ley o de ver que hay mujeres, es que van a venir otras mujeres y se van a ver reflejadas, se van a decir, bueno, ellas pudieron llegar ahí, pudieron hacerse conocer, pudieron mostrar sus ideas, y creo que eso es importante porque hace poco leí un dato que decía que el 66% de las mujeres en política en Ecuador han sufrido algún insulto o acoso dentro de las redes sociales o dentro de su día a día. Entonces dices, esas cosas te dan miedo, o sea, dices, no, ¿yo para qué me voy a meter a un puesto de poder o buscar un puesto de poder si al final de cuentas voy a terminar peor porque te afecta en todo lado? Como el caso de candidatas que las comienzan a juzgar más por su forma de vestir que por su actividad política. Exacto, o sea, es como que esas pequeñas cosas de insultos te minan, o sea, y tu salud mental también se carcome y simplemente no quieres ser partícipe de esos puestos políticos. Eso es algo que quizás con el tiempo, no quiere decir que ahorita con las cuotas se va a solucionar, pero sí creo que puedes inspirar a más mujeres a no tener ese miedo de querer y participar por algo que sí te gusta y que puedes sentirte, no sé, preparada incluso para poder llegar a esos. Pero ya hay también mucho ojo a los partidos políticos que tienen un rol esencial justamente en esta formación desde sus bases, que a la final los partidos y los políticos deben ser este espejo de la sociedad. Ecuador es una sociedad hiperdiversa. Tenemos varios grupos sociales, varios grupos éticos, varias nacionalidades, y tus partidos y tus políticos deberían representar justo. Sí, e incluso siento que ahí pues llega un momento en donde quizás una persona que quiere participar en política, sea mujer, sea de la comunidad LGBTIQ+, o sea, joven, tiene que aprender a leer. O sea, ¿a qué organización política vas a querer entrar a representar? Porque es verdad lo que dice Val, o sea, casi siempre Tus valores, ¿no? Tus valores primero, pero segundo, ¿cuántas veces no te quieren usar solamente para llenar unas cuotas? Y eso no puede ser así, pero tú también por eso es el momento de analizar y decir, ya existe una cuota en la ley, ahora qué tanto ellos lo van a cumplir de una manera en que van a hacer valer tu representación y no solamente para cumplir con la ley. Y también es el llamado, creo, a que las personas más preparadas, que tienen mejores intenciones, sean quien den un paso al frente, porque esta frase creo que ya está muy usada, pero si no se usa un espacio, alguien más lo va a usar, entonces qué mejor que tener mujeres preparadas, listas para asumir los retos y para poder... La vero, entonces la Este es un espacio apolítico y políticamente incorrecto. Ok, muy bien. Y para esos comentarios... No, ahora Suri nos va a contar por qué es su bronceado. Porque es lo más bronceado del grupo, además. Claro, no sé si en la cámara se logra apreciar, pero aquí la Suri claramente está un poco más bronceada. El cambio climático me afectó hasta acá. No, cuéntanos de dónde vienes. ¿Qué pasó estos días? La verdad es que durante casi una semana y unos días, estuvimos justamente entre Tinta Digital y La CAS, con Luis, viajando por la costa, en realidad por Guayas y por Manabí primero, y vamos a ir luego a Machala, hablando justamente del voto y vamos a hablar justamente del voto informado, que eso es algo que nos ha estado moviendo y pues bueno, o sea, todo el clima ahí me atacó a la piel. Fue el sol, fue largas jornadas. Pero... El voto informado, que es algo clave que tú mencionaste y justo que es lo que los dos fueron a hacer es interesante porque además del tema era voto responsable o una guía para un voto responsable sin morir en el intento. Sin morir en el intento.
Porque, o sea, ¿cuántas veces no nos toma tiempo de verdad como que ir informarnos y decir, bueno, ¿sabes qué? Voté conscientemente. O sea, creo que en realidad necesitamos un poquito de ayuda para justamente no llegar y decir, saben que todo fue un desastre, no sirvió de nada. Quizás como que lo que pensaba que iba a pasar, no pasó. Creo que algo lindo de este ejercicio fue que llegamos y preguntamos a los jóvenes que tienen el voto facultativo, que ya habían votado, por qué fueron a votar la primera vez. Entonces te encontrarás con las respuestas más diversas, porque ya estaban ahí, les acompañó el papá, porque sentían un deber, porque tenían Les daba curiosidad. candidato, porque tenían curiosidad. Entonces tú tienes este mix que probablemente las personas ¿Por adultas qué también. fueron? Ustedes fueron a votar a los 16. Yo fui a votar. Yo todavía no votaba. No, yo fui, mi primera votación fue por la alcaldía de Quito del año 2015. Fue mi primera votación. ¿Y por quién votó? El voto. Entonces, ¿secreto? Constitucional. Sí. No, pero es súper chévere, o sea, y de verdad, y le llamamos The Election Tour, porque como vamos a recorrer diferentes provincias del Ecuador, claro, o sea, nuestra idea era justamente como que los chicos se sumen a esta gira y decir, bueno, yo me quedé con esta guía, este pedazo de lo que fue la gira, pero me estoy informando, estoy entendiendo mucho más. Y hablamos sobre temas de qué es la democracia, hablamos también sobre la división de poderes y obviamente pues también de los perfiles de los candidatos, candidatas, qué hace un presidente, qué hace un asambleísta. ¿Y qué no hace? Y qué no O hace. qué no debería también, hacer. O qué no debería hacer. Y ahí salen como que preguntas, respuestas súper chistosas que se parecen un poco a la realidad de lo que hemos vivido. Es Como, pura coincidencia. ajá. ¿Y alguna anécdota sobre esta respuesta, sobre cómo participan los jóvenes? Varias. O sea, en la guía participan un montón. O sea, yo me he sorprendido mucho de estas ganas de participar de ellos mientras están, porque igual les hacemos llenar la guía. O sea, de verdad es como, no sé, como una escuelita. Y una de las experiencias que creo que nos llevamos es que hace poco estuvimos en un encuentro solo con jóvenes y había un chico de 16 años, 15 años, que de verdad dijo esta frase que decía, la política es la oportunidad de abrir nuevas puertas. Entonces es como, ¿por qué? Porque él decía que él, siendo tan joven, sentía que ese era el camino para poder cambiar esta realidad. Y muy inspirado en seguir el camino de hacer algo al respecto. Así que creo que eso es algo muy valioso. Creo que ha sido fantástico el poder ir conversando sobre este tema. Creo que siempre es corto. Si les falta tiempo, les recuerdo que nosotros una vez al mes realizamos siempre el After Office con la casa, los martes. Tienen que seguir nuestras redes sociales para verlo y es un espacio que justamente nos unimos con Tinta Digital para poder conversar al respecto y para debatir de manera más extendida, con más tiempo. Y si llegan a tiempo y se prescriben, la primera ronda va por la casa. Así que les invitamos a todos ustedes también, si quieren escuchar más al respecto, profundizar, que nos acompañen en estos espacios. Así es, chicos, y este momento vamos a dar paso a nuestro siguiente experto que virtualmente nos va a contar sobre unos temas interesantes. Él es Sebastián Grunberger, él es el director del Programa Regional de Partidos Políticos de la CAS y él justamente hace un análisis bastante interesante de cómo realmente los partidos son importantes para que exista una verdadera democracia, pero sobre todo él hace hincapié en qué va más allá de los partidos. Y él te menciona 3 conceptos claves: el caudillo, la calle y el Tinder político, así que vamos a escuchar un poco más de lo que él nos dice. Nos fuimos. ¿Qué otra opción hay después de los partidos, no? Lo primero es el caudillo. Eso es lo más fácil. Es la versión latinoamericana por excelencia. Un personaje que en su persona encarna una especie de redentor político. Porque no es un político, es un redentor. Todos esos problemas se terminan porque llego yo. No tengo que decir por qué, porque la solución soy yo. La vimos aquí en Ecuador un poco con Rafael Correa. Lo vemos en El Salvador con Nayib Bukele. Lo vemos en México con Andrés Manuel López Obrador. O sea, eso puede ser de derecha, de izquierdas, pero es una idea también con Trump. Es un poco, lo que yo ofrezco soy yo, es la marca yo, ¿no? Y obviamente eso muchas veces termina tocando fuertemente a derechos y libertades, porque donde la agenda política es una persona y las soluciones pasan todos por una persona, exacto, no puede haber una sociedad muy plural y diversa. Eso es casi una contradicción en sí mismo. Y a la final la decisión de este partido pasa por esta persona también. Que no hay partidos, porque exacto, él reemplaza a todo el esquema. Es decir, claro, entonces se convierte en algo como un feudalismo, una dictadura, o lo que sea, ¿no? Eso es paulatinamente, pero la tendencia está. Bueno, lo bueno es que con algunos de esos personajes hay sociedades que resisten esto, o sea, que no pueden llegar a donde quieren llegar, porque hay espacios de resistencia democrática. ¿Y qué es el Tinder político? ¿Cómo? No, por eso digo, lo segundo es la calle, es decir, un pueblo altamente moralizado que de alguna forma se autoproclama como la alternativa a la política mala, es decir, los movimientos sociales,
No es fácil salir a correr. Es muy bueno también hacer una manifestación. Les invito, si hay una causa que les moviliza, tienen que hacerlo. Pero no cometen el error que pueden reemplazar la política con esos movimientos sociales. Eso no funciona. Puedes, ojalá, dar una buena idea al político, pero esta tarea del político de transferir esto a la arena político. Y a las no políticas funcionó. públicas. Ustedes vieron, por ejemplo, el estallido social de Chile. Eso fue un intento de alguna forma de la calle de tomar, no quiero decir el poder, es muy fuerte, pero de influenciar fuertemente a la agenda política, reemplazando básicamente los espacios normales, como es la Asamblea, aquí sería la Asamblea Nacional, en Chile es el Congreso, con una carga moral muy fuerte, sin mucho espacio de debatir temas complejos, como por ejemplo es un sistema de pensiones. ¿Y el Tinder político? ¿Por qué te gusta? El Tinder político yo lo llamé porque pensé cómo vamos a nombrar eso, ¿no? Esos espacios de hiperfragmentación, donde los partidos ya no tienen ideologías, sino son una especie de franquicias que simplemente dan como su nombre para candidatos de distintos índoles, que tú conoces también esto de que personas políticos en el tiempo de su vida, en Ecuador también pasa, cambian partido como 5 o 6 veces. O sea, yo soy de un partido tradicional, yo nunca cambiaría mi partido, a no ser que tenga una fuerte crítica. Llevo más que 20 años en la CDU y ojalá que los próximos 20 años también. Por igual es una especie de Tinder político, ¿no? Partido busca candidato, candidato busca partido y se hace match. Y uno hace tan, y entonces, aquí tengo un espacio, ahí me puedo meter. Por lo cual eso ya no es una construcción sólida de bases ideológicas, sino es una cosa totalmente instantánea del encuentro casual y después se van cada uno por su lado, ¿no? Listo, y este fue el señor Grunberger desde Uruguay, el director del programa de partidos políticos de la CAS, quienes además tienen un espacio súper chévere y es súper cool, que les invito a visitar, que es Diálogo Político también, y que no dejen de visitar sus redes como CAS Partidos, donde también hay varias becas para diplomados. En algún lugar de todo esto, así que va a estar también etiquetado en Diálogo Político, así que si tienen un tiempo libre, síganlos. Además, si no les gusta leer, tienen una pequeña narración del texto, así que no tienen excusa para no informarse y ver temas importantísimos sobre la región, en la política, en la economía y en la sociedad. Dicho esto, creo que podemos ir cerrando. Agradecerte muchísimo, Suri, ha sido un gran espacio compartir, conversar, así que gracias a ustedes también por acompañarnos en este espacio, que es nuestro primer capítulo de muchos más que vendrán por adelante, así que si tienes recomendaciones... Una última pregunta. ¿Tienes una última pregunta? Yo les voy a hacer a ustedes, ¿sabes? Transparentemente. Transparentemente voy a elegir yo. Y no se quiere venir con. ¿La corrupción es simplemente incombatible? Qué gran pregunta. Mira, yo creo que la corrupción hay que separar. Nosotros hemos sido una sociedad que ha coexistido con microcorrupción durante muchísimo tiempo. Entonces, el primer paso para combatirlo es comenzar a cambiar las creencias a través de la educación y es comenzar a ver en nosotros mismos los actos de microcorrupción para comenzar también a rechazar los grandes actos de corrupción. No son menos graves los actos de corrupción de cuello blanco, pero también el resto de actos contribuyen a la normalización. Así que sí es combatible, sí, a través de la educación, y es lo que intentamos hacer en este espacio, educar de manera divertida. De manera divertida, y hay otra forma más. Yo soy súper fan del gobierno abierto, es un término a veces súper complejo de entender, pero esto sí nos ayuda a que los políticos, que las instituciones del Estado realmente sean transparentes, porque con nuestro dinero hay que estar muy pendientes de que hacer mucho ojo. Estos espacios nos permiten procesos de participación ciudadana, que la gente se involucre, tome decisiones, que la gente también haga control social, que eso es súper importante, y sobre todo que toda la información pública sea accesible a la gente. Tú puedes ir y preguntar, informarte adecuadamente, porque estos datos son abiertos y los gobiernos tienen la obligación de entregar. Esa parte del gobierno abierto creo que es algo que nunca se habla mucho y que creo que está empezando a abrir poco a poco espacio. Hace poco veía, creo que fue en Argentina, que tenían un proyecto que era para luchar contra la violencia de las mujeres y era trabajado por diferentes actores de la sociedad
y incluso el gobierno y todo, y luego lo implementaban en las universidades para cumplir el protocolo. Entonces dices, es la manera de trabajar en conjunto para solucionar los problemas del país. Y hablando de temas de género, nosotros estamos próximos a arrancar con una iniciativa para poder visibilizar a las mujeres. Pero, ¿por qué nos cuentas un poquito de este gran proyecto? Sí, por supuesto, para cerrar, estamos nosotros junto a Impacto haciendo nuestra primera plataforma web para mujeres expertas. Se llama Auténticas. Y este es un hub digital que te va a permitir contactar a diferentes expertas en muchas áreas. De hecho, estamos ahorita en la fase de registro de estas expertas. En nuestras redes vas a encontrar el formulario digital para poder inscribirte. Y este espacio te va a permitir que varias empresas o negocios o con fines académicos o de publicaciones o consultorías puedan contactar a su experta. Así que si no sabes dónde encontrar una experta en Ecuador, pues lo vamos a hacer aquí en Auténticas. Así ya no hay excusas para tener paneles sin mujeres. Y Suri, obviamente estás invitada a participar dentro de nuestro panel. Esperamos encontrarte también dentro de nuestras expertas. Así que con esto podemos ir cerrando. Gracias, Vero. Gracias, Luis, de verdad, por este espacio. Me encanta. Y sobre todo me encanta la dinámica que le dio, bastante divertida. Ni siquiera me di cuenta de que pasó el tiempo tan rápido. Así que con esto podemos ir cerrando. Nos quedamos con la frase emblemática de Konrad Adenauer. Debemos haber traído un libro de las Sus 101 citas. Pero esta La vez, Biblia de la casa. pero esta vez no lo trajimos, así que nos quedamos con que la democracia es responsabilidad de todos. Síganos en todas nuestras redes. Estamos como CAS-Ecuador. A Tinta Digital, que está como nuevamente. @Tinta Digital. Así que todos invitados a seguirnos. Para seguir participando en política, creo que también como que ver estos espacios, comentarlos, creo que también nos van a activar un montón a todos nosotros. Así que este es un espacio de cosas serias, pero Divertidos, así que chao. los esperamos.